después de haber sido humillados, Toño, estamos de regreso aquí en Ángulo 21, después de haber sido humillados por Ramón Díaz. ¿Cuánto me...? 2 metros 5. 2 metros 5, 2 metros 5, qué cosa. México sumó 2 boletos rumbo a los Juegos Centroamericanos y el Caribe Barranquilla 2018 en gimnasia. Primero, el equipo femenil de gimnasia artística se ubicó en el primer sitio del Festival Deportivo Internacional realizado en Guatemala. El conjunto mexicano superó a Cuba y Colombia, que eran rivales fuertes en la competición. Después, el equipo varonil de artística se quedó con el bronce en el certamen al sumar 228.550 puntos para quedarse con el bronce, superado por Cuba en la primera posición y Venezuela en el segundo puesto. Así es, y en una nueva etapa para el desarrollo de las competencias oficiales por parte de la Federación Mexicana de Montaña y Escalada, su presidente Alfredo Velázquez Íñiguez señaló que entre los principales compromisos para el resultado del año se encuentra el Campeonato Selectivo Nacional en la modalidad combinada, con sede en Puebla. El objetivo del Nacional allá en esa metrópoli es reunir a los mejores deportistas que representarán a México en el Campeonato del Mundo Juvenil en Innsbruck, en Australia, a finales de agosto, y el Panamericano en octubre en Montreal, Canadá. Ambos reparten plazas a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que serán en Buenos Aires en 2019. Vamos a escuchar al señor Alfredo Velázquez. El próximo 21, 22 y 23 de julio en la ciudad de Puebla tenemos el Campeonato Selectivo Nacional Combinado. Este tiene la peculiaridad de que por primera vez en México vamos a implementar el formato olímpico, es decir, las 3 disciplinas que son velocidad, dificultad y bloque van a estar en un mismo evento. Ahorita no hay un ranking de la modalidad combinada, esa es la realidad. El último campeonato panamericano juvenil fue en la Ciudad de México en el 2014 y se obtuvo una medalla de plata y una medalla de bronce en modalidades diferentes. Pero aquí es como una aventura para todos los países porque por primera vez se están reuniendo a 3, digamos, es una especie de triatlón. Bueno, en el Mundial de Taekwondo realizado en Corea, México ganó 2 medallas, las 2 de bronce, una de ellas por María del Rosario Espinosa. De esta manera México quedó en el lugar número 17 del certamen. Y a propósito de que estamos hablando de Taekwondo, vamos a ver la segunda parte de la entrevista que le hice a el profesor José Luis Onofre. Bueno, pues vamos a hablar con ellos precisamente, voces autorizadas de este deporte, sobre los petos electrónicos. Profesor, primero que nada, ¿cómo vino a caer esta tecnología en el deporte? En el fútbol, por ejemplo, ahorita que está tan de moda el tema del ingreso de la tecnología en el fútbol, se habla de que vino a matar un poco la esencia del deporte. En el taekwondo no fue así. No, la verdad que esto nos ayudó muchísimo a que tanto la gente como los mismos entrenadores y competidores pues salieran más a gusto con el resultado de cada competencia que han tenido, porque realmente ahora los puntos que ves pues son los que se hacen realmente con los sensores que hacen tanto de la empeinera como del peto en cada combate, ¿no? Ahora más que ya tenemos también las caretas electrónicas, entonces ya no hay duda, indudablemente facilita también el trabajo de cada uno de los jueces. Y Nubia, como juez, ya lo decía el profesor, a ti también se te vino a facilitar un poco el trabajo y sobre todo para el deporte vino a bien porque se evitan ya injusticias, ¿no? Claro, si el uso de los petos electrónicos y obviamente el nuevo reglamento, ese es el objetivo, eliminar la subjetividad que había con la marcación de los jueces y obviamente darle más dinamismo a la competencia actual. A raíz de que en 2009 se instauran los petos electrónicos, vinieron años donde a lo mejor el deporte perdió un poco en cuanto a espectáculo, ¿no? Y que precisamente ahora se está resarciendo el camino con las modificaciones al reglamento. Sí, fíjate que el director técnico de la Federación Mundial ha tenido a bien a consultar, no solamente en el consejo interno de ellos, sino también ha consultado o pedido la opinión de tanto de los mejores competidores del mundo como de los entrenadores. Hace poco hicieron una reunión igual para hacer ciertas modificaciones dentro del reglamento y eso la verdad que nos va a ayudar muchísimo en el aspecto. A título personal me gusta más porque regresa la esencia, ¿no? en ese sentido, y siento que este mismo tipo de competencia pues va a ayudar a que el taekwondo siga siendo olímpico. Profe, ¿y su método de trabajo se tuvo que modificar
a raíz del ingreso de la tecnología, la tecnología de los petos electrónicos en el deporte? ¿Usted su método de trabajo lo tuvo que modificar? Sí, se modifica indudablemente porque, vaya, cuando siendo la misma preparación física, antes era de trabajar más en pista, de trabajar más en pesas, en fin, para que el contacto o la pegada fuera fuerte con los petos normales. Ya con lo moderno de los petos electrónicos, pues se modifica completamente el sistema. Tenías que adaptarte a que ya no tenía que ser un contacto al 100% de fuerza, sino ya nada más a veces roces, o sea, en fin, y ahora regresa un poco más de la esencia anterior, entonces sí se modifica realmente todo el entrenamiento, ¿no? En base al reglamento. Nubia, para la gente que conocemos poco de este deporte, precisamente el peto electrónico, los puntos donde se pega, ¿cuáles son? Más o menos así como una explicación muy básica de esto del ingreso de la tecnología. ¿Cuáles son los puntos específicos que marcan los puntos? Sí, los puntos válidos se marcan a toda la zona del peto, que es toda la zona de color. Y se marca obviamente al hacer contacto los sensores de ambos sistemas, es decir, el del peto con las empeineras electrónicas que portan los atletas. Hoy, con nuevo reglamento, al tronco son 2 puntos con patada directa y al casco electrónico también, ahora ya contamos con, como bien lo decía el profesor, con casco electrónico, con patada directa son 3 puntos. Las patadas de giro al tronco, cualquier zona, cuentan 3 puntos. Y las patadas de giro a la cabeza, 4 puntos. Son las técnicas que se utilizan ahora. Ya en experiencia en combate, ¿cómo ves tus dirigidos? O sea, sin la tecnología, ya al encontrarse con ella en una competencia, sí los apegan mucho a cómo se trabaja en el peto electrónico. Tratamos de entrenar igual como si tuviéramos los petos electrónicos, ¿no? Eso se los comunicamos a los chavos, hay mucha comunicación en ese sentido y también programamos varias competencias, ¿no? Algunas competencias donde son petos normales, a otras donde hay petos electrónicos, como lo mencionaba, ¿no? Hay que invertir, entonces tienes que pagar ese tipo de competencias donde hay los petos para que los muchachos vayan teniendo ese roce, vayan teniendo esa experiencia igual de cómo hacer los puntos tanto en la parte del tronco del cuerpo como de la cabeza también, ¿no? Y adaptarse ahora sí que también al nuevo reglamento, ¿no? O los cambios del reglamento, ¿no? Que eso es fundamental y eso se aprende una parte en el entrenamiento y otra en el área de competencia. Listo, Nubia, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por su tiempo. No, pues bienvenidos a su casa, al Politécnico. Muchas gracias. Gracias. Gracias al profe Onofre, que está al frente del taekwondo en el Politécnico Nacional y que es formador de medallistas como precisamente María del Rosario Espinosa y Memo Pérez. Y también los deportes de contacto, se dio una pelea en Australia, Magallanes, entre Manny Pacquiao y Jeff Horn, en donde arrancó desde el primero hasta el 8º asalto, 2 pugilistas fajadores, se empezó a dar con todo. Este australiano sobre todo le estaba conectando mucho, no con la empuñadura, Magallanes, metía hasta la cabeza. Así como tu servilleta, yo también soy fajador. Sí, seguramente tú también eres fajador, Magallanes. El detalle aquí es que lo vence, se lleva el cetro de la OMB de peso welter por decisión unánime, cuando Pacquiao conectó el doble de golpe, 180 por 92 del otro. Increíble que haya ganado. Toño, muchas gracias. Nos vemos, Buenas Magallanes. noches. Estés muy bien. Excelente inicio de semana. Esto fue Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Adiós.